Queridos hermanos y amigos en Cristo, hoy nos reunimos para leer y para meditar en la palabra de Dios. En este día nos enfocaremos en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 11 y 12, así como también en Primera de Crónicas, en su capítulo 20, que nos presentan una historia muy conocida de David y Betsabé. La historia comienza con David, el rey de Israel, siendo tentado por la lujuria. En lugar de resistir esta tentación, David decide tomar a Betsabé, la esposa de Urías Eteo, y la tomó para sí mismo. David envía a Urías a la batalla para que muera y luego toma a Betsabé como su esposa. Sin embargo, Dios no está contento con las acciones de David y envía al profeta Natán para confrontarlo. A través de esta historia podemos aprender sobre la importancia de resistir las tentaciones y las consecuencias de nuestro pecado. David pagó un precio muy alto por sus acciones, pero también podemos ver la misericordia y el perdón de Dios en su arrepentimiento. Por lo tanto, mientras leemos esta historia, debemos estar atentos a las lecciones que Dios quiere enseñarnos. Debemos estar dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados y a buscar la misericordia y el perdón de Dios. Como también debemos estar preparados para resistir las tentaciones y vivir vidas santas y piadosas. Así, amado hermano, que el Espíritu Santo nos guíe mientras leemos la palabra de Dios juntos y que podamos aplicar sus verdades en nuestra vida diaria. Así también, amado hermano, vendremos en palabras de oración dándole la honra, la gloria al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido la vida y nos has concedido levantarnos con paz y bendición. Rogamos, Señor Padre, su perdón porque sabemos que somos faltistas, que somos pecadores, que somos inútiles delante de su presencia, pero en su grande amor y en su grande misericordia envió a su Hijo amado Jesucristo para derramar su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Así, Señor Padre, perdona todos nuestros pecados, tanto los que hemos cometido por acción como por omisión. Y te suplicamos que nos limpies de toda maldad y nos renueves por tu gracia. Te rogamos que bendigas a tus siervos, aquellos hombres y mujeres que predican tu palabra, a tus pastores, ministros, evangelistas, quienes trabajan arduamente en tu obra, que los fortalezcas y los guíes con tu Santo Espíritu para que puedan llevar a cabo su labor con éxito y ver la gloria de tu nombre. Asimismo, amado Padre, te pedimos por tu iglesia amada, que es el cuerpo de Cristo en la tierra, que la llenes de tu amor y unidad, y que la protejas de todo engaño y división. Que cada uno de tus miembros pueda crecer en su conocimiento y amor hacia ti. Así también, Padre, te pedimos que nos ayudes a ser vencedores en Cristo Jesús, que nos des la fuerza y el valor para resistir las tentaciones del enemigo y para vivir conforme a tu voluntad. Señor Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta preciosa mañana nos sigue concediendo su favor y su misericordia. Y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 11. Gloria a Dios, y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra,
David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Raba. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste esa noche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías elitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla. Pero tal vez se enoje y pregunta: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile:
murió también Urías elitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo. Y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas. Mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías elitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y a aquel mañana. La próxima vez, esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y ella pasó a ser una de sus esposas. Luego dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Segunda de Samuel, capítulo 12. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió a esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga cosa semejante merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que él le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá.
Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decían. ¿Qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, usted lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que debía llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Raba, la capital de Amón, y tomó las fortificaciones reales. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle: he peleado contra Raba y he capturado el suministro de agua. Ahora traiga el resto del ejército y tome la ciudad. De lo contrario, yo seré quien la conquiste y reciba el reconocimiento de la victoria. Entonces David reunió el resto del ejército y fue a Raba, peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Raba y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro y a trabajar en los hornos de ladrillos. Así trató a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo su ejército. Primera de Crónicas, capítulo 20. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones sitió la ciudad de Rabá y la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey
y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas, y David descubrió que pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Raba y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así David trató a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Después de esto, se desató la guerra contra los filisteos de Geser. Mientras peleaban, Sibecai de Usa mató a Asaf, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Lami era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gad, pero David y sus guerreros los mataron. Le damos la gloria y la honra al Señor, amado hermano. Espero que la lectura de la palabra de Dios haya sido edificante y llena de enseñanzas para tu vida. Recuerda que la Biblia es una fuente de sabiduría y guía que puede ayudarnos a tomar decisiones sabias y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, teniendo en cuenta, como nos habla la palabra del Señor por medio del ejemplo de David, de no menospreciar su palabra y su consejo, porque si no vamos a obtener consecuencias no agradables para nosotros. Así también, amado hermano, no deje de buscar el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y si tiene preguntas o dudas acerca de lo que has leído, no dudes en buscar el consejo. Vuelvo a repetir, no dudes en buscar el consejo de tu pastor, de tu maestro en tu iglesia, de los ancianos, si tu pastor o tu maestro está ocupado, a veces hay ancianos en tu iglesia, ¿verdad? Y busca el consejo de ellos y estudia más profundamente la palabra del Señor. Amado hermano, que Dios te bendiga y te guíe en tu camino.